adquiridos en este tiempo que vengo desempeñando funciones en la dirección del notariado plurinacional. A manera de preámbulo, debo mencionar que de acuerdo a lo establecido por el artículo 9 de la Ley del Notariado Plurinacional, en cada departamento existe una dirección departamental dependiente de la Dirección Nacional del Notariado Plurinacional. Por otra parte, el mismo cuerpo normativo, en su artículo 101, señala que en cada dirección departamental habrá una autoridad sumariante que tramitará los procesos disciplinarios instaurados contra notarias y notarios de fe pública. Empero, debe tenerse en cuenta que mediante resolución biministerial número 10 de abril de la gestión pasada, se produjo la reestructuración de la dirección del notariado plurinacional, en la que se redujo el número de sumariantes disciplinarios de 9 a 3, por lo que actualmente se tienen únicamente 3 autoridades sumariantes distribuidos por zonas demográficas, es decir, el altiplano, comprendido por los departamentos de La Paz, Oruro y Potosí, tiene un sumariante con sede en la ciudad de La Paz, en tanto que el sumariante de los valles, con los departamentos de Chuquisaca, Cochabamba y Tarija, tienen su oficina en la ciudad de Cochabamba. Y finalmente, la zona de los llanos, es decir, Santa Cruz, Beni y Pando, tienen a su autoridad sumariante con asiento en la ciudad de Santa Cruz. Ahora bien, ingresando ya a abordar el tema de exposición, es preciso referir que el artículo 18 de la Ley 483 establece los deberes a los que los notarios y notarias de fe pública se encuentran constreñidos a acatar. Así, por ejemplo, el inciso B ordena cumplir sus funciones con profesionalidad, ética, transparencia, responsabilidad, eficiencia, imparcialidad y neutralidad. Por su parte, el artículo 20 establece las prohibiciones y el artículo 97 del mismo cuerpo normativo sostiene que los fedatarios son responsables disciplinariamente cuando en el ejercicio de sus funciones incurran en faltas disciplinarias establecidas en la Ley del Notariado Plurinacional. Conforme la previsión normativa detallada precedentemente y las establecidas en la Ley del Notariado, las faltas disciplinarias en las que incurre un fedatario están clasificadas en leves, cuando, por ejemplo, el notario lleva un manejo inadecuado de los índices y libros de su notaría. Cuando se haya advertido la pérdida de formularios o carátulas notariales, cuando dispense malos tratos u ofensas verbales a los usuarios o al personal de su dependencia, cuando tenga un descuido o negligencia en el resguardo y conservación de los documentos a su cargo, el retraso que pueda haber en la tramitación de cualquier trámite a su cargo, negarse a prestar sus servicios sin una causa justificada, dejar de asistir a su oficina notarial sin que exista un justificativo legal. Para estas faltas se tiene prevista como sanción llamada de atención o una multa pecuniaria consistente en hasta un salario mínimo nacional que actualmente vendría a ser 2.250 bolivianos. Otras de las faltas en las que incurren los notarios son las faltas graves, tales como el incumplimiento de disposiciones circulares e instructivos emitidos por la Dirección del Notariado, recibir honorarios superiores a los que establece el arancel, la autorización de actos o negocios jurídicos ineficaces, la transcripción, reproducción o expedición de testimonios y copias de documentos que no se ajustan al documento original,
El incumplimiento de deberes y prohibiciones establecidos en el artículo 18 y 20 de la norma de la ley del notariado plurinacional, la embriaguez habitual o uso de estupefacientes, la otorgación de acto, asunto o negocio jurídico cuyo otorgamiento o realización no haya sido presenciado, el ofrecimiento de dádivas, la no emisión de la factura, la otorgación o extensión de documentos notariales sin la comparecencia de una o de todos los interesados. Es una falta muy común en la que incurren los notarios de forma lamentable. La otorgación de testimonios sin haber sido concluidas las escrituras matrices, la realización de un acto o contrato ilegal, las agresiones verbales o la denegación de acceso al servicio notarial por motivos racistas o discriminatorios, el incumplimiento de cualquiera de los principios y definiciones notariales previstos en la Ley 483. Comprenden penalidades, para estas faltas comprenden penalidades desde multas pecuniarias de 2 a 10 salarios mínimos nacionales hasta la suspensión temporal de funciones de 1 a 18 meses. Finalmente, se encuentran las faltas gravísimas que comprenden, por ejemplo, el ejercicio del servicio notarial estando suspendida o suspendido el notario o que ejerza esta función fuera de su jurisdicción, es decir, en un lugar diferente al asignado. Incurrir en cualquiera de las incompatibilidades establecidas en la presente ley. Por ejemplo, ejercer como abogado, como asesor, siendo notario. Aceptar o solicitar dinero, ventajas u otros beneficios para la realización de actuaciones irregulares en el servicio notarial. Autorizar con conocimiento escrituras simuladas. La modificación, adulteración o presión de datos del contenido de los libros protocolares. Ofrecer dinero, ventajas u otro beneficio a las autoridades nacionales o departamentales del notariado plurinacional para obtener puntuación satisfactoria dentro de sus evaluaciones. Tienen como única punición las faltas gravísimas, la destitución e inhabilitación definitiva para el ejercicio del servicio notarial. Siguientemente, si es que un usuario o un ciudadano común se viere agraviado por la conducta de una o un notario de fe pública, podrá presentar denuncia ante la autoridad sumariante, sea esta denuncia de forma verbal o escrita. En la denuncia escrita deberá adjuntar la prueba correspondiente. Si es que esta es una denuncia verbal, se levantará un formulario de denuncias. Se tiene también prevista la denuncia anónima, pero la misma prueba que permitan encauzar el proceso y merecerá sustanciación al igual que una denuncia verbal o escrita. Finalmente, se tiene la denuncia de oficio, que es la efectuada por la Dirección Departamental del Notariado Plurinacional. Esta generalmente viene de las inspecciones realizadas o de información brindada al director departamental. Si emerge de inspecciones ordinarias, se acompañará una copia del formulario de la inspección, así como el muestrario fotográfico correspondiente. Si surge de una inspección extraordinaria, se anexará el informe del funcionario que intervino en la inspección, más el muestrario fotográfico. En el supuesto que la denuncia fuere planteada ante el director departamental, este podrá disponer la inmediata remisión ante el sumariante disciplinario de una falta o podrá realizar las acciones que correspondan a efecto de evaluar la denuncia en base a sus atribuciones. Ejemplo, se le dice al director departamental que un notario habría incurrido en un cobro excesivo por la otorgación de un testimonio poder. Por la extensión de un testimonio poder se cobra 120
bolivianos, pero esta persona dice me ha cobrado 150. Entonces el director departamental hablará, pedirá un informe al notario y el notario le dirá, evidentemente he cobrado 150, pero he cobrado 150 porque además del testimonio poder que cuesta 120, la persona, el usuario, me ha pedido que le extienda una fotocopia legalizada que tiene el valor de 30 bolivianos. Por eso es que le he cobrado 150. Consecuentemente, ante ello, el director departamental, advirtiendo que efectivamente el notario no incurrió en ninguna falta, ya no elevará los antecedentes, ya no remitirá el caso ante el sumariante, porque efectivamente el notario no ha incurrido en falta alguna. Frente a las denuncias o quejas planteadas ante el director general de la DIRNOPLU, porque suelen presentar denuncias directamente ante el director, ante la MAE, este se limitará a remitirlas a la dirección departamental correspondiente, puesto que al constituirse en tribunal de alzada, no le corresponde realizar ningún actuado en la etapa inicial del proceso. En todos los casos, la denuncia contendrá el nombre de la fedataria o fedatario demandado, la relación circunstanciada de los hechos, el detalle pormenorizado de las faltas atribuidas y el petitorio puntual y expreso. La denuncia podrá ser desestimada ante 3 situaciones: cuando no se adjunten antecedentes o pruebas que respalden la denuncia, cuando no se señalen hechos relacionados a una presunta falta disciplinaria o cuando no se identifique a la o el fedatario denunciado. Frente a la concurrencia de una de estas circunstancias enunciadas, en el plazo de 24 horas de recibida la denuncia, la autoridad sumariante, de forma fundamentada y motivada, emitirá el auto de desestimación de la denuncia, mismo que es irrecurrible. Empero, la denuncia podrá ser planteada nuevamente siempre y cuando los aspectos que motivaron su desestimación sean lógicamente subsanados. Antes de admitir o rechazar la denuncia, el sumariante, de oficio y en sujeción al principio de verdad material, podrá recabar elementos de convicción útiles para la comprobación de las faltas denunciadas. Podrá, por ejemplo, realizar inspecciones a la notaría, solicitar informes y o certificaciones, sea de diferentes dependencias de la misma dirección del notariado o de externas. Podrá también recabar declaraciones informativas, entre otras. El supuesto de la acción, el trámite a seguir es el siguiente. Radicada la denuncia en instancia sumarial, en el término de 24 horas, el sumariante emitirá un proveído teniendo presentada la misma y correrá traslado a la parte denunciada a objeto, que ésta, en igual plazo, presente el informe en el que desvirtúe las indicaciones efectuadas en su contra. Cumplido el plazo, con o sin informe, dentro de los 2 días hábiles será emitida la resolución de apertura de sumario disciplinario o, en su defecto, el rechazo de la denuncia sin posibilidad de recurso ulterior. La resolución de rechazo se da en que los antecedentes, el informe del denunciado y las diligencias correspondientes no habrían aportado suficientes elementos para generar convicción sobre la existencia de la falta o la participación del fedatario denunciado. Otro motivo para el rechazo podrá ser el hecho denunciado no se encuentre previsto como una falta. En caso de admisión de la denuncia, en cambio, se otorgará a las partes el término de 10 días hábiles para el ofrecimiento de pruebas, corriendo el plazo desde el día siguiente de la última notificación practicada a las partes. Cumplido el mismo, se pronunciará el auto de conclusión del plazo probatorio, señalando día y hora de audiencia de exposición de descargos y fundamentación de alegatos en un término no mayor a 3 días.
En la audiencia antes referida, las partes podrán exponer sus argumentos, sus razonamientos, a cuya conclusión el acta de dicha audiencia consignará la hora y la firma de los intervinientes en la misma. En un plazo que no exceda los 3 días, la autoridad sumariante dictará resolución de primera instancia declarando ya sea aprobada o improbada la denuncia. Si bien la ley del notariado plurinacional prevé la solicitud de enmienda, complementación y aclaración para resoluciones de primera instancia, empero, en atención a la jurisprudencia constitucional sentada por la sentencia 270-2017 de la Sala Tercera del Tribunal Constitucional Plurinacional, corresponderá su atención. La interposición de la enmienda y complementación interrumpe el plazo de cómputo para la formulación del recurso de apelación. La resolución emitida podrá ser impugnada a través del recurso de apelación en el término de 72 horas a partir de su notificación. Si es que se planteó una enmienda y complementación, como habíamos dicho, el cómputo correrá entonces, el término de las 72 horas correrá entonces desde la notificación con la resolución del ECA. Con la formulación del recurso se correrá traslado a la parte adversa para su respuesta dentro de las 48 horas. Con respuesta o sin respuesta, el sumariante disciplinario, mediante proveído, dispondrá la remisión ante el superior jerárquico. Habiendo asumido conocimiento del caso, la máxima autoridad ejecutiva de la DIRNOPLU, constituida como tribunal de apelación, dictará el decreto de radicatoria para el inicio del cómputo de los 5 días para dictar la resolución correspondiente. La resolución final de segunda instancia, que es la emitida por la MAE, podrá ser confirmando total o parcialmente, revocando total o parcialmente o finalmente anulando la resolución de primera instancia. La resolución de segunda instancia no admite recurso ulterior, por lo que pronunciada esta resolución, el proceso disciplinario concluye. El régimen disciplinario resulta de singular importancia por cuanto al margen de que los notarios deben actuar con probidad e idoneidad, debe tenerse en cuenta que el artículo 31 del Decreto Supremo 2189 establece que la permanencia de las y los notarios de fe pública se sujeta a los resultados de las evaluaciones y a su vez el artículo 33 prevé como un criterio de evaluación el de los aspectos disciplinarios. En la evaluación llevada a cabo en noviembre de 2021, muchos de los notarios evaluados, 29 notarios han sido cesados de sus cargos. 28 de estos 29 obtuvieron una evaluación menor a 61 puntos como consecuencia de haber sido sancionados disciplinariamente. Ahí podrán ver la relevancia del régimen disciplinario. Como datos estadísticos y a manera de referencia únicamente, tenemos que entre julio a diciembre de la gestión 2021, es decir, desde que el director general, el doctor Milton Barón, asumió el cargo de la dirección, fueron pronunciadas 58 resoluciones finales de segunda instancia. Algunas de esas habían sido dejadas por anteriores gestiones. Y en lo que corre de la presente gestión han sido resueltas 24 apelaciones. Debe quedar claro que de la previsión del régimen disciplinario en la ley del notariado plurinacional
No tiene otra finalidad que la de velar porque el servicio notarial sea brindado con eficiencia, responsabilidad y eficacia, por cuanto el notario da fe de hechos y actos jurídicos, y como consecuencia el grado de responsabilidad que asume en el desempeño de sus funciones es importante, es trascendental, teniendo en cuenta que al estar bajo la tuición del Estado compromete la fe que éste le otorga por delegación en la credibilidad y seguridad jurídica en todos los negocios, hechos o actos jurídicos en los que interviene. Creo que mi intervención ha sido un poquito corta, pero creo que hemos podido abordar tanto el tema normativo como el plasmar de alguna manera el trabajo que ha sido desarrollado en la dirección del notariado en cuanto se refiere a resolver procesos disciplinarios. La dirección jurídica a mi cargo no atiende los procesos disciplinarios. Justamente en la reestructuración de abril del 2021 se ha incluido entre las direcciones del notariado plurinacional la dirección precisamente del régimen disciplinario, que es la que lleva y sustancia los procesos disciplinarios en segunda instancia. No obstante, teniendo conocimiento del tema y ante la evaluación o invitación cursada, eh, no he querido negarme y he querido compartir con ustedes estos conocimientos que he adquirido durante esta breve etapa de mi vida profesional y que sin duda eh, estoy cada día aprendiendo, al igual que todos los abogados aprendemos día a día, pero creo haberles brindado lo sustancial, lo que se necesita y estoy presta a cualquier cuestionamiento, a cualquier interrogante que puedan hacer los participantes.